Y una de las cosas que estaba viendo es que el libro de los Hechos empieza hablando precisamente de Pablo, digo, de Pedro, ¿no? Y de Juan. Se cree que el libro de los Hechos pues lo escribe Juan, y pero habla casualmente sobre Pedro, y veíamos que aunque habla de Pedro, sobre la vida de Pedro, las cosas que está haciendo Pedro, está hablando se ve cómo Pedro es un Pedro totalmente diferente al Pedro del origen, de cuando es discípulo del Señor Jesucristo, y después cuando en el Pentecostés, después de esos 40 días que recibió al Señor, que estuvo el Señor Jesucristo con ellos, se ve que es totalmente diferente, ¿no? Precisamente Pedro abarca, se podría decir que una tercera parte o una cuarta parte de cuestiones importantes que se van viendo sobre Pedro, cómo el poder que tenía sobre el Espíritu Santo, cómo de Pedro al Señor Jesucristo se acercaban las muchedumbres, y en alguna ocasión se comenta que salían para ver si con la sombra eran sanados. Y aquí se comenta que con la sombra de Pedro la gente sanaba también. Entonces también la gente ya acudía a Pedro para tener esas sanidades, para tener esa salvación. Y entonces una tercera parte de los hechos, o una mitad de los hechos, habla sobre diferentes acontecimientos que van sucediendo sobre la vida de Pedro, una vez que recibe el Espíritu Santo, cuando está dando sanidades, cuando está dando testimonio, cuando es perseguido y encarcelado. Y entonces se ve un Pedro muy maduro, muy centrado en la palabra, con un mensaje totalmente poderoso, y que se ve una transformación por completo, ¿no? Se ve luego la unción del Espíritu Santo. Y en estos capítulos que vamos a estar viendo, pues vamos a estar viendo más o menos lo que veíamos, creo que en alguna de las clases también anteriores, donde decíamos que se ve que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, recibes el Espíritu Santo, pero que también dice, bueno, puedes, que aquí hay agua, si creemos, si hemos creído, pues ¿qué impide que recibamos? Si creemos en que Jesucristo es el Salvador, ¿qué impide que nosotros recibamos el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esas combinaciones, ese desarrollo de ese inicio de la iglesia primitiva ya con la fe en Cristo, es lo que ahora sí que vamos a estar saboreando en los siguientes capítulos. Partiendo de esto, ¿no? De saborear ese nuevo, el mensaje de ese nuevo Pedro ya ungido por el Espíritu Santo. Ok, entonces dice así en el capítulo 8, dice, ya como yo lo decía, se ve claramente el sentir de Pablo, que era Saulo de Tarso, y que en aquel entonces pues todavía no tenía el llamado, pero sí se veía que estaba persiguiendo a la iglesia, que había una gran persecución sobre la gente que estaba en la iglesia, ¿no? Tanto los que estaban en Judea como los que estaban en Samaria. Y esto es importante porque lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces había mucha persecución de la iglesia, porque obviamente eran los lugares donde más se había manifestado inicialmente la iglesia, donde estaban reunidos los apóstoles y donde iba a crecer y se iba a desarrollar hacia los demás poblados, ¿no? El testimonio de los apóstoles. ¿Se acuerdan que habíamos platicado sobre que tú puedes pedir la unción del Espíritu sin ser bautizado? Que a veces cuando tú crees en el Señor Jesucristo, en forma inmediata recibes el Espíritu, y en otras ocasiones tú crees y todo, pero no te has bautizado y no has pedido la unción del Espíritu. Entonces tú te puedes bautizar y pedir la unción del Espíritu para que venga el Espíritu también a morar en ti. Y esto es lo que les pasaba. Habían creído en Jesús, les habían dado el Evangelio de Jesús, pero no el de bautismo para ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso dice aquí que estaban Pedro
y Juan llevan el Evangelio del Señor Jesucristo para que ellos recibieran el Espíritu Santo por medio del bautizo. Entonces, dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vino Simón, que por la imposición cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, como decíamos, en Samaria, donde estaban los samaritanos, y en Jerusalén era donde estaba empezando este auge del Evangelio y el bautismo del Espíritu Santo y el poder y la persecución de la iglesia. Y junto con esto, cuando se enteran de que muchos se estaban convirtiendo, pues mandan a Pedro y a Juan, y ellos empiezan a bautizarlos. Y al ver que obviamente la manifestación del Espíritu Santo, al ser patente en las gentes que se estaban convirtiendo, entonces ¿cómo se llama este cuate? También Simón, ¿verdad? Simón. Entonces cuando Simón, que estafaba antes a la gente y que después se convierte también y empieza a ver a seguirlos, y empieza a ver que es verdad este poder, les ofrece dinero para que ellos le vendieran este poder de imponer las manos para que la gente recibiese el Espíritu Santo. Entonces, no es, voy a aclarar también, ahora sí que nos vamos a curar en salud, no es estrictamente necesario que se impongan las manos para que se reciba el Espíritu Santo. Se puede recibir con una oración, se puede recibir a través de una imposición de manos. Por eso también la Biblia a veces dice que no impongamos las manos con ligereza. Entonces, ese es el discernimiento que vamos teniendo en la palabra conforme vamos avanzando y conforme vamos comprendiendo esta parte de la historia, y cómo la gente, una vez que ve que Jesucristo ya está muerto, pero empiezan a recibir estos testimonios de los apóstoles, y estos apóstoles hablando de que el Jesucristo al que habían crucificado, como en aquella predicación que hizo Pedro, cuando se convierte en los 3,000, que decíamos que era una predicación muy concisa, muy certera, muy precisa, donde se ve el crecimiento de Pedro, y con toda claridad y con toda ecuanimidad, Pedro les da un mensaje de perdón, de arrepentimiento, donde lo único que tenían que hacer es aceptar a Cristo para ser salvos, ¿no? Diferente a aquel Pedro que mochaba orejas, o aquel Pedro que quería que les cayera un rayo a las gentes, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, vemos la evolución que tuvo Pedro con la unción del Espíritu Santo. Y es de los contextos que a mí me gusta. A mí la vida de Pedro me gusta muchísimo. La vida cuando está con el Señor Jesucristo, y el contraste cuando estaba con el Señor Jesucristo, de que a veces daba unas atinadas muy buenas, a veces unas dudas, a veces negaba al Señor, otras veces él le aseguraba que él era el Mesías, y así sucesivamente, ¿no? Entonces daba muchos bandazos, pero dentro de esos bandazos llega un momento en que el Espíritu proyecta a Pedro con una fuerza increíble para poder evangelizar, ¿no? Felipe había estado previamente en Samaria, y luego cuando va un ángel del Señor le dice a Felipe,
O sea, un ángel del Señor baja y le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto, ¿no? Entonces le dijo, levántate en este momento y vete. ¿Por qué? Pues porque los tiempos y movimientos del Señor son perfectos. Entonces le dice, levántate en este momento y vete. Y le dice por qué camino debería de irse hacia, qué camino debería de tomar. El camino que va hacia Gaza. Entonces se levanta y se va. Y un etíope, que era un eunuco funcionario de Candace, que era la reina de los etíopes, o sea, era un eunuco etíope de la reina de Etiopía, político de la reina de Etiopía, el cual estaba sobre sus tesoros, cuidaba el cuate los tesoros de la reina, y había venido a Jerusalén precisamente a adorar a Dios, fíjense, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro que estás viendo, ¿no? Entonces va Felipe y se acerca. Y entonces, lo que quiero aquí enseñarles es que la relación que tenía Felipe, o todos los apóstoles generalmente cuando dicen, estaba yo orando a tales horas, estaba en tal lado orando, estaba en tal posición orando, o en tal casa orando, y entonces es cuando se les aparecían los ángeles y demás. Entonces la relación que tenían en ese momento, al crecer la iglesia era tanto, además de las unciones y demás, se veía que los ángeles venían a decirles qué es lo que tenían que hacer en ese momento, porque era muy importante para testimonio de la iglesia, para que la misma iglesia creciera. Y en este caso, yo creo que para que entrara con fuerza el evangelio hacia Etiopía, lo mandan, porque ya conocían, el etíope conocía de Dios, y estaba leyendo al profeta Isaías, entonces lo manda con el etíope para que lo pueda introducir al cristianismo, y más porque era un etíope influyente, ¿no? Para el reinado de Candace. Entonces, de la reina Candace. Entonces, le dice, y el espíritu le dice, reina, y volvía sentado en su carro, leyendo el profeta, y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿sí entiendes lo que lees? Y entonces le dice, ¿y cómo podría si alguno no me lo explica? Dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él para que le fuese explicando. El pasaje que estaba leyendo el eunuco es el pasaje de Isaías 53, del 7 al 8, donde dice, el pasaje dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la podrá contar, no? Entonces, porque fue quitada de la tierra su vida, o sea, ¿quién va a poder? Es algo como que se contradice, dice, ¿quién va a poder contar la generación de esta persona, de este Cordero de Dios, si fue quitado de la tierra? Y entonces, a pesar de que dice que físicamente fue quitado de la tierra, pues todos los que creyeron en él son coherederos con Cristo y hechos partícipes de la salvación, y son adoptados por Dios y reconciliados por Dios y cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces ahí es donde esa generación entra, la generación que fue resultado del sacrificio del Cordero de Dios. Y este pasaje de Isaías 53, yo les decía que antes lo leían mucho, todavía por 1700, por ahí, todavía se leía mucho en la Cábala sobre Isaías 53 en la enseñanza judía,
pero de unos años acá dejaron de estar leyendo esto como parte de las enseñanzas de la Cábala, porque como que se empezaron a dar cuenta de que efectivamente hablaba del sacrificio del Señor Jesucristo que había sido profetizado por Isaías en el capítulo 53 y que después lo hacen efectivo los judíos a pesar de que la profecía había sido muy clara, ¿no? Pero no era ese el problema. El problema es que nunca se llegaron a dar cuenta de lo que realmente había pasado. Entonces por eso dejaron todavía correr varios años con esa enseñanza. Entonces, pero con el tiempo se han ido dando cuenta de que pues efectivamente Jesucristo era el Mesías. Digo porque hay muchos testimonios de muchos judíos que han dado ese testimonio. Ok, y entonces le respondió Felipe al eunuco, ¿no? Le dice, el eunuco a Felipe le dice, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de él mismo o de alguna otra persona, ¿no? Entonces Felipe empieza a abrir su boca y comenzando desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. Entonces es lo que decimos, ¿no? El que cree en el Señor Jesucristo y tiene ya bien segura sabemos, los que sabemos perfectamente cómo nos convertimos, qué versículos bíblicos nos han dado la fe, tenemos en la versatilidad que tiene la Biblia, en la abundancia que tiene la Biblia, tenemos la certeza de poder evangelizar y demás, ¿no? De poder llevar a otras personas a los pies de Cristo. Pero la función, como yo les decía, no es nada más evangelizar. La función y el llamado que está en Mateo 28 es que estamos llamados a hacer discípulos. Entonces debemos de tener eso en mente para ir haciendo discípulos y ir enseñando a las gentes conforme, no importa que sea que vayamos creciendo a la par o que nos vayan siguiendo atrás de nosotros conforme vamos creciendo. El chiste es que la gente se vaya discipulando, vaya entendiendo la palabra, vaya entendiendo o vaya haciendo un plan para tener discípulos y para poderlos ir capacitando en la palabra de Dios. Entonces dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, no, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón que Cristo le resucitó de los muertos y que por su sacrificio somos salvos del pecado, ¿no? Le dice, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esa es toda la base. Para que nosotros creamos ese principio de fe que el Señor nos tiene que dar, pues ese principio es creer, ¿no? Tener algunos versículos, tener una base bíblica para que nosotros podamos profundizar con el tiempo, creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Y entonces dice, mandó parar el carro y descendieron ambos a las aguas y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando ellos suben de las aguas, cuando ya terminaron de bautizarlo, el Espíritu arrebata a Felipe y el eunuco ya no lo vuelve a ver. Entonces se va él feliz porque pues ha conocido lo que dice la Biblia, ya empieza a entender lo que dice la palabra de Dios y a través del Espíritu pues iba a ser, así como todos nosotros, iba a ser ministrado. Entonces, cuando viene a ver Felipe se encuentra en Azoto, ¿no? Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Saulo, pensando que estaba haciendo lo correcto porque era muy celoso, conocedor de la ley, de sus padres, romano, y etcétera, era súper celoso de la ley y por lo mismo estaba cegado y quería exterminar a todos los que él pensaba que habían sido falsos discípulos y demás y que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo, que es lo que los sacerdotes habían hecho correr la voz, y como era mitad judío y mitad romano,
pues esta parte judía lo hacía celoso de la palabra de Dios y esta parte rumano pues lo hacía conocedor, letrado, prepotente y etcétera, etcétera. Entonces, Saulo es cuando empieza a perseguir a la iglesia, ¿no? Con todo el celo que tenía. Y el mismo celo que, como dice el Señor cuando manda a que le quiten la ceguera, era un instrumento escogido. Y lo vemos porque todos los demás libros que están hablando sobre las cartas que mandaba precisamente Pablo, pues habla sobre disciplina, conocimiento, la palabra de Dios, el comportamiento, la fe, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Todo. La mayoría de los libros todos lo sabemos y es parte de lo que les decía. La mitad de Hechos o una parte de Hechos habla sobre esta introducción, sobre Pedro, y la otra parte parece que es como si se exigiera, ya deja Pedro a medias cuando empieza a hablar sobre los gentiles y después se sigue con Pablo. Y entonces, el caso es que cuando el Señor lo tumba, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él le pregunta quién eres, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este es un testimonio que da Pablo cuando ve esta luz, que todos lo oyeron, no todos lo vieron, pero sí todos lo oyeron, que la voz estaba hablando con Pablo. Y sin embargo, quiero decirles que ya tenían muchos días que había sido la crucifixión, tanto así también ya había venido el Pentecostés, y tanto así que todos los milagros y demás que se habían hecho durante todo ese tiempo, el evangelio que habían tenido los apóstoles durante todo ese tiempo, y entonces venía ya la persecución hacia los cristianos por ese trabajo tan intenso que estaban haciendo. Entonces, ya había pasado mucho tiempo cuando le está diciendo el Señor Jesucristo a Pablo, le dice: Pablo, yo soy al que sacrificaron, yo soy el Mesías a quien estás persiguiendo. Y como Saulo lo había reconocido ya como una deidad, o tal vez un ángel, se da cuenta que sí está persiguiendo a los seguidores del Mesías, ¿no? Y entonces es que él, por eso es como él dice más adelante, es llamado como un abortivo, como lo último, es llamado al final, pero a fin de cuentas es llamado en persona, igual que como fueron llamados los 12 a servir. Entonces, dice que temeroso y temblando, ¿no? Le dice: ¿y qué quieres que haga? Y entonces el Señor le dice: levántate y ve, y entra en la ciudad, y se supone que hay un Damasco, le dice: y te diré qué es lo que tienes que hacer. Entonces, más adelante es cuando el Señor se contacta con Ananías, y entonces le dice a Ananías: Ananías, estoy hablando del versículo 10, le dice Ananías, y cuando él le dice: ¿qué quiere el Señor? Le dice que heme aquí. Entonces el Señor le dice: no, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando, ¿no? Y era lo que yo les decía. Dice la Biblia que él se había quedado sin comer, pero no dice que estaba en constante oración, y sin embargo él ya estaba en constante oración. Le dice: está orando y está pidiendo, ¿no? Porque pues se le revele qué es lo que tiene que hacer. Entonces dice: y ha visto, ya le di yo una visión de que vas a ir tú, Ananías, y que uno llamado Ananías le va a imponer las manos para que él pueda recobrar la vista. O sea, todos los detalles con toda precisión son dictados por el Señor, en este caso ya no por un ángel, sino directamente por el Señor, a Ananías, a Saulo, y tiene, ¿cómo les puedo decir? Como que es un hecho muy fuera de lo común.
y se ve que el Señor Jesucristo, lo que decía la vez pasada Gaby, estaba a la derecha de Dios, y como le hubieras dicho al hermano, si estaba a la derecha de Dios, entonces ¿cómo se le apareció a Saulo si ya estaba allá, ¿no? Y cuando dice, ¿quién eres, Señor? Pues yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Sí me expliqué, verdad, Gaby? Sí. Ok, entonces Ananías le responde y le dice, Señor, yo he oído de este sujeto que pues persigue a la iglesia y es muy temerario, etcétera, etcétera. Y entonces le dice, ve porque instrumento escogido me es este, que ya lo habíamos comentado, el tipo de instrumento que resultó ser Pablo para la iglesia, para toda la iglesia, aún para la iglesia actual. Entonces dice, y le dice el Señor, y va a sufrir, y yo le voy a mostrar cuán necesario, todas las cosas que tiene que sufrir Pablo por mi causa, por mi nombre. Entonces, es un mensaje muy bonito, es una parte de la Biblia muy bonita, es un pasaje muy padre. Entonces, cuando Ananías va y ora por él, ya hasta le dice hermano Saulo, ¿no? Le dice el Señor Jesús, el mismo que se te apareció, o sea, Ananías todavía confirmándole, le dice, eso que tú viste en visión, yo soy y me mandó el Señor Jesús y que tú seas sano, y le impone las manos. Y entonces, al momento, él recibe el Espíritu Santo, ya había creído en el Señor Jesucristo, no había bautismo en agua, y entonces en ese momento recibe el Espíritu Santo y recobra la vista. Entonces, caen de sus ojos 2 escamas. Se dice que Saulo quedó dañado de ese acontecimiento, porque Saulo en diferentes partes de la Biblia habla de que él sigue teniendo problemas con la vista. Y entonces le dice que levantándose, dice cayó y recibió al instante la vista, y levantándose pues ya fue bautizado. Y habiendo tomado el alimento recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo inmediatamente ahí, aprovechando que estaba en Damasco, empieza a anunciarles que él ya se convirtió a Cristo. Y obviamente cuando Saulo les está hablando de esto, les está diciendo, pues yo perdí la vista y estuve así, lo mismo que acabamos de leer, todos los detalles, claro que se los daba, porque era la base de su fe, además de que para entonces ya empezaba a encajar todo el conocimiento que él tenía sobre el Mesías, pues ya lo tenía perfectamente claro de que el Señor Jesucristo era el Mesías, y entonces todo lo que pasó con el Mesías, él lo podía encajar con todo el conocimiento que él tenía de las Escrituras. Y entonces el mensaje de Pablo era muy fuerte. Para la gente que lo conocía como un perseguidor de la iglesia, de repente se da cuenta de que Saulo cambió su fe, cambió su fuerza, cambió todo ese poderío, todo ese... Él estaba a palancas en muchos lados y pedía documentos para tener permisos para ir a apresar a la gente y demás. Entonces tenía contactos. Y todo ese poder había quedado cautivado, había quedado esclavizado, había quedado hecho a un lado, porque había llegado ya la fe a él, la verdadera convicción de la palabra. Entonces, si Saulo había sido muy celoso de la palabra durante toda su vida, porque así lo narra él más adelante, siendo tan celoso, cuando él se convierte con esa misma fuerza y con ese mismo celo, eran los mensajes de Pablo ante las gentes. Y ellos decían, pues no se suponía que venía a capturarlos, y en lugar de eso pues está predicando el evangelio, ¿no? Obviamente yo creo que mucha de la gente que estaba se desconcertaban primeramente, pero cualquiera que tuviera 2 dedos de frente se iba a dar cuenta de que por alguna razón una persona tan preparada estaba tan convencida, o oyendo su experiencia que había tenido en vida con el Señor Jesucristo, se iban a convencer de que también Jesucristo era el Señor, ¿no? Era el Hijo de Dios. Entonces,
esa parte le iba a quedar muy clara a la gente. Entonces yo creo que por eso viene después la persecución a Pablo. ¿De dónde lo descolgaron? Lo están descolgando del muro perimetral de la ciudad de Damasco. Él estaba predicando en Damasco. Entonces, nada más para que nos ubiquemos. Él está predicando en Damasco, los está convirtiendo y demás. Y los mismos judíos que estaban en Damasco, que todavía no querían entender, no querían comprender, empiezan a acechar en contra de Pablo porque ya Pablo se había cambiado de bando. Y entonces procuran matarle, pero los mismos hermanos en la fe, o los mismos discípulos, dice aquí, pues lo descuelgan por los muros y lo sacan, ¿no? Entonces, lo descuelgan en una canasta, imagínense el tamaño de la canasta. Entonces la curación de Eneas ya no fue con el testimonio de Pablo, sino que fue con la sanidad y el testimonio que traía Pedro, con las sanidades y también la doctrina que ya habíamos comentado, tan especial que Pedro ya estaba impartiendo, ¿no? Entonces mis disculpas, me equivoqué otra vez de Pedro con Pablo. Ok, entonces Dorcas es resucitada. Entonces, en Jope estaba Tabita, ¿no? O Dorcas. Y esta era, pues, tenía buenas obras, daba limosnas y hacía varias cosas, ¿no? Cuando ella enferma y muere, viene como Lida, esta Lida donde había estado Pedro, estaba cerca, va Pedro y entonces le dicen que murió y le enseñan las obras de Dorcas, y entonces Pedro saca a todos para orar por ella, y entonces se hinca y empieza a orar al Señor, ¿no? O de rodillas dice, oró, en el versículo 40. Y entonces se vuelve, una vez que ya terminó de orar, de hacer esta petición, le dice, Tabita, levántate. Ella abre los ojos y entonces Pedro le incorpora, ¿no? Bueno, al ver a Pedro, se incorpora. Y entonces... Hermano César, Lida es un lugar, ¿no? Sí, Lida era un lugar, era como un pueblito. Sí, ok. Okay. Ahí está Pedro. Sí, antes estaba ahí y cuando había salido de ahí es cuando va donde está Dorcas. Ok. Entonces, porque donde pasa lo de Lida es en Jope, y Jope estaba cerca de la ciudad de Jope, y Jope estaba cerca de Lida. Entonces, Sí. total que se voltea a él, ora por ella resucita, porque ya había muerto, la palabra dice que ella ya había muerto, había enfermado y había muerto. Entonces, no nos da un lapso de tiempo, pero yo imagino que otra vez era poco tiempo, era casi inmediato. Entonces ora por ella, ella lo ve, se levanta y él le da la mano, ¿no? Para levantarla, para ayudarla a levantarse. Y entonces llama a los santos y a las viudas que habían ido por él, que le habían dicho de lo que había hecho ella, etcétera, etcétera, y se las presenta viva, ¿no? Y esto empieza a ser notorio también en Jope, porque así como el Señor Jesucristo había resucitado muertos, decíamos que Pedro estaba haciendo sanidades de tal manera que ahora también con su sombra de Pedro eran sanados y demás, pero además, ahora ya también, resucitaba muertos. Y entonces, pues se queda muchos días en Jope, en casa de Simón el Curtidor, y pues obviamente para llevar el evangelio, ¿no? Aprovechando que estaba teniendo tanta fuerza, que se había estado predicando con mucha fuerza en las otras ciudades, pues aquí también estaban aprovechando, y ahora más con lo de la resurrección. Cornelio, el centurión, estaba orando cuando recibe, en ayuno y orando cuando recibe la visita del ángel.
y le dice que mande por Pedro, por sobrenombre Saulo, y digo Simón, por Pedro, que tiene por sobrenombre Simón, y fíjense cómo Pedro también estaba orando cuando baja este lienzo y también el Señor le vuelve a decir. Entonces es lo que yo les decía, generalmente cuando vemos que el Señor les está hablando a los apóstoles, siempre, casi siempre están orando. Cuando vienen los ángeles y se les presentan y salen estos planes de Dios, generalmente están orando. Ok, y dice que le dice con toda precisión, ¿no? Lo vemos en el versículo, primero Cornelio se le queda viendo, le dice, ¿qué es, Señor? ¿No? En el capítulo 4, en el versículo 4, y en el 6 le dice que Pedro, Simón Pedro, le dice, posa o está junto al mar, y le da todos los detalles y le dice en la casa que está en Jope y que vaya por él, envíe por él y demás. Entonces, con esa seguridad, con toda esa información, como decía, con toda precisión, desde ahí el centurión ya está recibiendo como que una respuesta a sus oraciones y a su fe, porque él no era gentil. Y además este es un capítulo muy importante donde empieza a verse que la gracia y la unción del Espíritu y todo lo demás era también para los gentiles, ¿no? Y más adelante vemos que Pedro hace defensa de esto mismo, de por qué es que él tomó la decisión de llevar el Evangelio también a los gentiles. Y entonces él empieza diciéndoles que pues él estaba orando cuando baja el lienzo y que él les dado a entender que no puede llamar ni impuro ni inmunda a ninguna persona, no importando que sean gentiles. Y después dice esto, ¿no? Dice que, bueno, él no lo dice, pero la voz primero le dice una cosa, le dice mata y come, luego le dice no llames tú inmundo, y luego dice que por segunda vez viene y le dice, y después que por 3 veces más se vuelve a repetir aquello. Ya no nos dice qué parte exactamente, pero sí, por 3 veces más le voy a decir que mate y coma, ¿no? Por lo menos. Y que él no puede llamar inmundo lo que Dios bendice, lo que Dios ha santificado. Entonces, cuando el Espíritu de Dios dice que el Espíritu le dice, ¿no? En el versículo 19 dice, el Espíritu es el que le dice, aquí 3 hombres te buscan. Y él ya baja y les dice, yo soy el que busca, ¿no? Ya, o sea, todo iba coincidiendo con mucha precisión, con mucha antelación. Entonces dice, con mucha anticipación, ¿no? Entonces dicen ellos, le explican a Cornelio todos los detalles, y cuando Cornelio, ya está con ellos, es cuando él les explica que vio el lienzo también cuando él estaba orando y demás, ¿no? Una parte importante es que Cornelio sale a recibirlo y se hinca y dice, no, espérate, le dice, porque yo soy hombre igual que tú, yo no soy un Dios, ¿no? Y entonces, otra cosa que vemos importante es que Cornelio, así como muchas de las gentes, creían en Dios y creían en el Mesías y conocían y sabían. Lo mismo pasó con el eunuco y cosas por el estilo. O sea, mucha gente conocía el Evangelio, los de Samaria y etcétera, etcétera, porque pues estaban rodeados por un pueblo judío, pero a fin de cuentas muchos tenían sus esperanzas en el Señor y en el Salvador, ¿no? Y les dice en el 28, vosotros saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me han enseñado que no llame nada común o inmundo. Y después dice que sin replicarse fue por ser obediente, ¿no? Dice por lo mismo, por lo que había visto. Cornelio es cuando le dice el tiempo que estuvo. Luego, cuando le dice Cornelio que lo hizo venir, en el versículo 34 dice que entonces
Pedro, abriendo la boca, le dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hacer justicia, misericordia, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Y rendirse ante el nombre de Dios es lo que dice el versículo. Entonces, y es lo que él dice, ¿no? De todo aquel que teme y hace justicia. Entonces, él confirma, y por esto los judíos, envió Dios a los judíos de Israel a anunciar el evangelio de paz por medio de Jesucristo, ¿no? Que es Señor de todos, o sea, a todas las naciones. Perdón. Y entonces, aquí vuelve a recalcar algo que les acabo de decir. Dice, y ustedes saben que Jesucristo, a este que crucificaron, a este que anuncian por el cual anunciamos el Evangelio y demás, dice, a este, dice, vosotros sabéis que se divulgó por todo Judea, comenzando desde Galilea, y después del bautismo, predicó a Juan, ¿no? Entonces, pero les está diciendo que se había difundido lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Generalmente todos los poblados de los alrededores lo sabían, todas las ciudades de los alrededores. Dice, como Dios, dice que cuando después de que fue bautizado el Señor Jesucristo por Juan el Bautista, dice cómo Dios lo unge con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret. Y con anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con el Señor Jesucristo. Y entonces dice, y nosotros somos testigos de las cosas que pasaron con el Señor Jesucristo. Dice, y de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y que a lo mataron colgándole en un madero. Dice, a mismo Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase pues toda esa situación, todo de la resurrección de Cristo. Dice, y no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, fíjense cómo Pedro vuelve otra vez en esa claridad ya del Evangelio, en todo esto, como él decía que estuvimos comiendo con Él y bebiendo después de su muerte, después de su resurrección, que fue resucitado el tercer día. Dice, les está dando les está aclarando todo el mensaje, en pocas palabras, ¿no? Pero con mucha precisión, con muy buen ritmo, se podría decir, muy bien expresado. Y entonces dice, mientras aún hablaba Pedro, en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, todavía no estaban creyendo, ya habían creído, porque como yo decía, la seguridad de Pedro, la seguridad de Pablo al hablar sobre los hechos que los habían convertido, o que habían ellos testificado en un momento dado, eso hacía que la gente se convirtiera. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros damos testimonio de nuestra fe, eso hace que la gente, con la seguridad que nosotros le hablemos sobre el testimonio de nuestra fe, con esa misma seguridad la gente se va a convertir. Y de ahí el discipulado es mucho más fácil. Entonces, decía yo que después de ese discurso empiezan a recibir el Espíritu Santo. Todavía no pasaban por el bautismo de aguas. O sea, lo mismo que había pasado anteriormente. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro
se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los que oían, porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, en lenguas por supuesto. Entonces Pedro les responde, pues, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Entonces, el bautismo es algo simbólico. Puedes ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, puedes recibir el Espíritu Santo y ser bautizado. Y siempre es forzosamente después de haber creído en que Jesús es el Hijo de Dios.